Eh, bueno, buenos días, chicos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Mati, Sí, ¿qué tal? Mati, se escucha bien. Buen día a todos. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya siguen entrando algunos. Creo que la mayoría ya estamos. Eh, Tengo el agrado de presentar al doctor Luzbel de la Sota. El doctor Luzbel de la Sota es docente de la Cátedra de Reproducción Animal de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Eh, es investigador principal del CONICET, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. También tiene un instituto de investigación y de reproducción, ¿sí? Dentro del CONICET. Y bueno, amablemente y desinteresadamente, porque ni siquiera nos conocía, aceptó participar en este ciclo de charlas que, bueno, como ustedes ya saben, lo que pretende es hacer simplemente tener una visión distinta de gente que trabaja en el tema con métodos de imágenes. Y bueno, particularmente, como les decía hoy, él al participar y trabajar en reproducción animal nos acerca su experiencia con algunos ejemplos en el uso de la ultrasonografía en el manejo reproductivo de rodeos lecheros. Bueno, el doctor va a dar su presentación. Si ustedes quieren pueden ir cargando preguntas para no olvidárselas en el chat, o bien al final, cuando el doctor termine, pueden hacer las preguntas de manera oral. Les vamos a pedir que por favor mantengan los micrófonos silenciados y cuando el doctor termine, activan los micrófonos y activan también la cámara, así él también los conoce un poco, porque somos distintos los estudiantes de veterinaria de Esperanza que los de La Plata. Somos parecidos pero distintos. Así que, bueno, Bueno, doctor, le doy lugar para que usted hable tranquilo. muchas gracias, Matías. A los dos, Matías, gracias por la invitación. Les agradezco mucho, es un placer y honor que me hayan invitado a dar esta charla de ultrasonografía reproductiva en Tambo. Yo empecé a hacer ecografía en Tambo en el año 89, o sea, recién saqué la cuenta hace 31 años. Tuve la suerte, yo estaba empezando mi doctorado en la Universidad de Florida, y vino un argentino que era ex INTA Rafaela, Jorge Sabio, que había hecho su doctorado en Irlanda, en Dublín, y había sido uno de los primeros que había descrito las ondas foliculares en el bovino. Y él fue el que me enseñó a hacer ecografía para mi tesis doctoral. Y a partir de ahí empezamos a trabajar primero con un viso estrictamente científico, después cuando volví acá a Argentina en el año 96, en realidad yo iba a ir a ser profesor a la Universidad del Litoral, junto con un cargo en INTA, y después no se dieron las cosas administrativas, se suspendieron todos los nuevos ingresos y bueno, vine a parar a La Plata. Pero de alguna manera cuando volví en el 96 empezamos a trabajar mucho en la implementación práctica de la ecografía, porque en Argentina todavía en esa época había poca gente que hacía ecografía. Así que bueno, ha pasado un montón de tiempo, imagínense, el primer ecógrafo que yo compré salió $18.000, hoy compramos un ecógrafo por 4, 5, 6.000 dólares, o sea que pasó lo mismo que pasó con las computadoras y con muchas de las tecnologías nuevas. En la medida que empiezan a masificarse, empieza a bajar el costo y empieza a utilizarse. Y probablemente muchos de ustedes ya van a empezar a ver, van a ser testigos del inicio del uso del Doppler color a campo como una herramienta más de diagnóstico también en medicina veterinaria y en Tambo en particular. O sea que la tecnología en la medida que se hace, tiene que pasar dos cosas, tiene que tener un precio aceptable y hay que encontrarle aplicaciones prácticas. Y eso es un poco lo que yo quiero, un poco quiero tratar de transmitirles. No les voy a dar una clase de ultrasonografía, sino voy a combinar las dos cosas, para que vean en la práctica cómo utilizamos el ecógrafo.
históricamente uno visitaba el tambo una o dos veces por mes, o las veces que fuera necesario, de acuerdo al número de vacas y a la posibilidad de viaje. Históricamente lo que se hacía es que se daba el alta posparto después del día 21, generalmente se hacía algún tipo de diagnóstico como flujeo, o se hace incluso hoy flujeo o Metricheck, y después la vaca, si estaba en condiciones de ser liberada, se liberaba, y a partir del día 50, que termina el periodo de espera voluntario, generalmente esa vaca es inseminada cuando se detecta en celo, o se introduce en un protocolo. El uso de la ecografía al principio estaba más que nada circunscripto al diagnóstico precoz de gestación. O sea, históricamente las personas que hacían tacto y que eran buenas haciendo tacto, particularmente en tambo, hacían el tacto alrededor del día 35 o para arriba. La ecografía permitió bajar entre 8 y 10 días, o sea, uno puede hacer sin temor a equivocarse hoy ecografía al día 25, 26, 27, 28 y tener un diagnóstico de gestación con mucha sensibilidad y especificidad. Así que al principio la ecografía, si se quiere, estaba ligada nada más que al diagnóstico de gestación, y después se empezó a utilizar un poco en lo que yo les voy a tratar de dar ahora, o sea, que otras alternativas del uso de la ecografía. En general, para confirmar o para diagnosticar las enfermedades del posparto. Ustedes saben que la lógica de cuando uno va a visitar un tambo, en la visita semanal, mensual, quincenal, es que uno le separen un montón de animales y uno tenga que trabajar con esos animales y tenga que emitir el diagnóstico y eventualmente un tratamiento. Entonces, un poco eso es lo que yo voy a tratar de hacer hoy, de mostrarle con dos casos esto. Bueno, ¿cómo compatibilizamos, o sea, el uso de la ecografía dentro del manejo reproductivo de un tambo? O sea, ¿qué es lo que nos permite hacer la ecografía que no nos permitía antes, o que se podía hacer antes con palpación? En realidad, básicamente se puede hacer casi lo mismo. Lo que cambia es el grado de exactitud del diagnóstico. O sea, la gente yo tuve profesores que palpaban mucho, profesores que han llegado a palpar más de 1 millón de vacas en su vida, y que no tenían ningún problema, o sea, que con mucha exactitud decían lo que tenía el ovario o palpaban una gestación. Hoy tal vez se está perdiendo un poco eso por varias razones. Primero, porque uno tiene que no solamente hacer el tacto, hoy probablemente uno gasta más tiempo en el tambo haciendo de asesor que haciendo el trabajo con las vacas. Entrenando al profesional que tiene, o sea, entrenando a las personas que tienen que detectar celo, a las que tienen que inseminar, a las que están en la guachera, o sea, menos tiempo con las vacas y más tiempo con el personal que el que probablemente necesita más atención. Lo de las vacas es importante, pero uno le dedica un tiempo simplemente para resolver los problemas y después con ese resultado poder tomar medidas de cambio de manejo si es necesario. Entonces, la ultrasonografía lo que nos permite es, dentro del manejo reproductivo, uno tiene que tratar de inseminar las vacas lo antes posible, o sea que si por ejemplo hay vacas en anestro, si hay vacas que están con algún problema, la ecografía nos permitiría evaluarlo antes. Una vez que nosotros inseminamos las vacas, rápidamente diagnosticar cuáles están vacías para reinseminarlas nuevamente. Acá es importante la que está vacía, no la que está preñada. Y también de alguna manera diagnosticar las muertes o pérdidas de gestación, porque particularmente
tanto la vaca que está vacía como la vaca que perdió la gestación, si la tasa de detección de celo en el tambo no es buena o no es lo suficientemente alta, y yo no voy con cierta frecuencia al tambo, va a pasar tiempo hasta que uno se da cuenta que la vaca está vacía y se perdieron un montón de días de vaca vacía. Entonces, por eso que en ese sentido la ecografía es una herramienta muy útil, porque me permite, a diferencia de la palpación, hacer el diagnóstico de gestación y aparte predecir si la viabilidad del embrión es buena o no. O sea, si voy a tener riesgo de pérdida de gestación o no. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo en la práctica con un ecógrafo en un tambo? Bueno, básicamente puedo identificar la presencia de cuerpo lúteo y de folículos en el ovario, puedo diagnosticar estructuras anovulatorias, puedo diagnosticar endometritis clínica y piómetra, puedo identificar vacas que estén correctas o incorrectamente sacadas en celo, y puedo hacer el diagnóstico de gestación a partir del día 25. Siempre estamos hablando de ecografía en modo B. O sea, no, por una cuestión de tiempo, hoy no voy a hablar de Doppler color, pero el Doppler color es otra herramienta más que se viene para hacer diagnóstico mucho más temprano de gestación, al día 19. Básicamente yo puedo decir que la vaca no está preñada por la estructura del cuerpo lúteo y decir que esa vaca va a retornar al celo o no va a retornar al celo. Y entonces meterla en un protocolo de resincronización o no. Pero hoy yo voy a hablar del ecógrafo común, el modo B, y estas serían las aplicaciones que ustedes, esperen que le voy a habilitar acá el láser, y estas serían las aplicaciones que ustedes podrían en la práctica. O sea, se bajan con el ecógrafo en un tambo y estas son las cosas que ustedes pueden hacer con un ecógrafo. Por supuesto que como todo, no es lo mismo tener un Gol que tener una Ferrari. Hay ecógrafos que son muy buenos y hay ecógrafos que son muy malos. Y eso es una cosa que es importante cuando ustedes van a comprar un ecógrafo, tenerlo presente. A mí me ha pasado ir a dar cursos de ecografía a colegas que no veían nada y que pensaban que no veían nada porque eran malos haciendo ecografía. Y no veían nada porque el ecógrafo era malo. Entonces, cuando el ecógrafo tiene mala imagen, ustedes pierden tiempo, se cansan y no tienen un buen resultado para tomar una decisión. O sea que siempre que vayan a comprar un ecógrafo, no caigan en la trampa de los que venden ecografía, que la primera pregunta que le hacen es ¿cuánto podés pagar por mes? Porque básicamente le van a terminar vendiendo un ecógrafo que no es bueno y que no les va a permitir tener buena imagen y van a perder tiempo y no van a quedar bien como profesionales cuando utilizan el ecógrafo. O sea que eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos en la práctica cuando hacemos el examen ginecológico de las vacas decir? Bueno, podemos decir que tiene un cuerpo lúteo, que no tiene un cuerpo lúteo, pero tiene folículos de más de 10 milímetros, o que no tiene cuerpo lúteo y tiene folículos de menos de 10 milímetros. Básicamente, esto nos permite decir si la vaca está ciclando, porque tiene un cuerpo lúteo, si la vaca está en anestro superficial, porque no tiene cuerpo lúteo, pero tiene un folículo de más de 10, o si está en anestro profundo cuando tiene folículos chicos y no hay posibilidad de que ovule. También puedo determinar si la vaca tiene estructuras anovulatorias quísticas, si tiene endometritis clínica, si tiene piómetra, y si está vacía y si está preñada. Básicamente, estas serían las aplicaciones prácticas. Vamos a empezar a hablar un poquito entonces por qué es importante que entiendan o que recuerden en la dinámica folicular el tamaño del folículo, porque es importante y porque recién dije 10 milímetros. En realidad, un folículo en el bovino puede ovular a partir de los 8 milímetros. Pero utilizamos 10 milímetros porque es una medida fácil de medir. La mayoría de los ecógrafos tienen escala en la pantalla, y 10 milímetros o 1 centímetro son las marcas que tienen generalmente en los costados de la pantalla. Entonces uno simplemente colocando la imagen cerca de la pantalla puede aproximadamente tener una idea del tamaño sin tener que frizar y sin tener que medir. Porque en la práctica, cuando estamos haciendo un tambo grande, uno no hace frisa, mide,
porque llevaría mucho tiempo y no es práctico. Entonces, lo que hacemos normalmente es tomar 10 milímetros como el valor de corte, todo lo que esté por arriba de 10 milímetros decimos que está en anestro superficial y todo lo que está por debajo de 10 milímetros decimos que está en anestro profundo. Y esto surge de este trabajo de Ginter, que fue uno de los pioneros en la ecografía en bovinos y en equinos, donde él determinó que un folículo a partir de los 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros puede ovular. Y fíjense que en la práctica, si ustedes le dan una inyección de LH a un folículo de 7 milímetros, no ovula, de 8 milímetros y medio no ovula, pero sí ovula casi el 80% de los folículos de más de 10 milímetros o de 10 milímetros. Entonces, en la práctica, que ustedes puedan identificar folículos de más de 10 y menos de 10, les permite empezar a clasificar las vacas en las que están en anestro profundo y que, vamos a decir, el protocolo de tratamiento es totalmente diferente a la que están en anestro superficial, porque tienen chances de ovular pronto. ¿Por qué? Porque ese folículo ya está arriba de un tamaño que puede ovular. Esta es una imagen de un cuerpo lúteo, o sea, la primera estructura que ustedes tendrían que encontrar, o poder encontrar. Básicamente esto les va a decir que la vaca pasó esa etapa y que ovuló y que está ciclando, que está normal, o debería estar normal. Eso lo van a ver después cuando puedan ver el útero también. Pero básicamente van a poder decir, bueno, esta vaca está en condiciones de entrar en servicio. O sea, porque está ciclando normalmente, el útero no tiene problema, puedo pasar adelante. Fíjense que la estructura del cuerpo lúteo es totalmente diferente a la estructura del ovario, que es todo lo que está acá alrededor. No sé si acá pueden ver los folículos, o sea que la estructura del ovario es todo esto que está acá, y esta es la estructura del cuerpo lúteo. O sea que ustedes acá tienen un cuerpo lúteo que más o menos, si ustedes miran estas, que yo les decía, estos son 1 centímetro, 10 milímetros, prácticamente este cuerpo lúteo tiene 1, 2 y medio, o sea que tiene unos 25, 30 milímetros por 25, 30 milímetros. O sea, es un cuerpo lúteo de tamaño interesante. Cuando ustedes miran el cuerpo lúteo, también una de las cosas que pueden identificar es si el cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo joven o es un cuerpo lúteo viejo. En general, los cuerpos lúteos jóvenes, del día 6, 7, 8 del ciclo, suelen tener una cavidad acá, mientras que los cuerpos lúteos de gestación y los cuerpos lúteos al fin del diestro, en general ya no tienen cavidad y es macizo. No hay ninguna diferencia en términos de producción de progesterona entre un cuerpo lúteo cavitario y un cuerpo lúteo sin cavidad. Los dos son iguales, los dos son normales, y hay que hacer, en todo caso, después ya lo vamos a ver, el diagnóstico diferencial con un quiste. La otra estructura que vamos a ver en el ovario, y que es importante para determinar si la vaca está ciclando o en anestro, es los folículos ováricos. Acá tenemos una vaca que tiene un ovario con un folículo de más de 10 milímetros. Fíjense que es fácil. Ustedes miran estas dos líneas de acá que son 10 centímetros, 10 milímetros, y ven que este folículo es más grande. Supera estas dos líneas. O sea que eso es lo que yo les decía, que en la práctica uno hace, no va a frizar, poner los calibres y empezar a medir las dos partes o sea, el diámetro del folículo. Si el folículo tiene más de 10, directamente ustedes dicen que este folículo tiene más de 10, y si no, se van a dar cuenta enseguida. Ese es todo el ovario, y esta es la cavidad del folículo. Fíjense la diferencia con un ovario chico que tiene folículos chicos. Son todos folículos de menos de 8 o 10 milímetros. O sea que no cabe duda, fíjense acá arriba, no cabe duda que todos estos folículos son menores de 10. Cuando ustedes miran este espacio, es más grande que cualquiera de estos 3 folículos. O sea que en términos prácticos, esta es una buena manera de, a campo, empezar a separar vacas que están ciclando de vacas que están en anestro superficial o profundo. Y en este caso en particular, fíjense que este es un ovario muy chiquitito, una vaca que está en anestro profundo, tiene un solo
folículo acá muy pequeño, y fíjense que este ovario apenas mide 1,5 centímetros por 1 centímetro. O sea que acá esta vaca está con un anestro de aquellos. O sea que, ¿qué utilidad práctica tiene esto? Bueno, o cómo lo implementamos esto en la práctica. Bueno, ustedes básicamente, una de las maneras de hacerlo hoy, porque una de las cosas que pasa hoy es que también uno trata de no pasar muchas vacas cada visita que va al tambo, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tomó confianza con el personal del tambo, sabemos que detectan bien celo, etcétera, 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 uno se puede agarrar y decir, bueno, vamos a esperar a la vaca hasta el día 50, y si al día 50 posparto la vaca no estuvo en celo, la reviso. Y entonces ahí hago el diagnóstico de anestro. O sea, confirmo que realmente la vaca no estuvo en celo y que no fue un error de que estuvo en celo y que no se la vio. Porque puede pasar. Pero básicamente, en la práctica, entonces, el diagnóstico de anestro lo implementaríamos al día 50 para no pasar todas las vacas, darle la chance de que manifiesten su primer celo. Básicamente, una vaca de tambo, si está en buenas condiciones, tendría que tener su primer celo alrededor del día 20-25 posparto, o sea que tendría que haber tenido un celo para el día 50. 1 o hasta 2 celos podría haber tenido. Entonces, sí, o sea, cuando uno llega al tambo, lo primero que hace es pedir la lista de la vaca con la que vamos a trabajar. Entonces, una de las listas de la vaca que vamos a trabajar son vacas que no tuvieron celo al día 50 y que hay que revisarlas para confirmar qué problema tienen, porque pueden tener más de un problema. O sea, puede ser anestro o pueden ser otros problemas, como vamos a ver más adelante. Pero básicamente en la práctica, esa sería cómo lo implementamos. Vamos al día 50 y hacemos la evaluación de esas vacas. Y ustedes tendrían la posibilidad también de un poco, en función de la estructura que están viendo, decir en qué momento del ciclo está la vaca, aproximar. Más que nada, ¿para qué? Porque uno está en el tambo y la segunda pregunta que le va a hacer el tambero, una vez que dijo que está bien o que está mal, es que si está bien, ¿cuándo va a entrar en celo? Entonces, de acuerdo al momento en ciclo que esté, uno puede decir, bueno, va a entrar en celo en 2, 3, 4 días, o va a estar en celo dentro de más días, porque todavía tiene cuerpo lúteo, o sea que uno puede aproximar. Entonces, fíjense que acá tenemos anestro profundo y anestro superficial, o sea, vamos a tener estas estructuras en el ovario, y este va a ser el tono del útero. Entonces, un anestro profundo va a tener folículo de menos de 10 y no va a tener, obviamente, como no hay estructuras en el ovario, no hay ni producción de progesterona ni producción de estradiol, va a estar flácido. O sea, va a ser el más flácido de todos a la palpación. Pero también va a tener una estructura ecográfica muy particular, ahora lo vamos a ver. O sea, también quiero que les quede claro que lo que ustedes antes palpaban, ahora lo pueden identificar en la imagen del ecógrafo. O sea, les voy a poner 2 ejemplos extremos. Una vaca que está en estro, que es la que tiene más tono, va a tener una imagen del útero totalmente diferente a la vaca que está en anestro profundo. ¿Por qué? Porque este útero va a estar edematizado, y entonces la imagen que vamos a ver es diferente de la de un útero en anestro. Y desde el punto de vista práctico, la vaca que está en diestro tiene un tono moderado, o sea, un intermedio entre anestro y estro. Entonces la imagen ecográfica que ustedes van a tener de esa vaca también va a ser un poquito diferente. Bueno, como yo les decía, en la práctica ustedes empiezan a tener las vacas y en general las vacas, cuando hacen la ecografía, van a tratar de dividirlas en 3 grupos. Las que no tienen cuerpo lúteo y están quísticas,
las que no tienen cuerpo lúteo y no tienen quiste, o sea, estas serían las anovulatorias, y las que tienen cuerpo lúteo. Básicamente, esa sería la primera división que ustedes hacen. Segunda cosa que entonces tienen que mirar es si tiene contenido en el útero. O sea, si no tiene contenido en el útero, no tiene cuerpo lúteo, no tiene quiste, está en anestro. Básicamente esa es la lógica que ustedes tienen que seguir. Y dependiendo del tamaño del folículo que tenga en el ovario, van a decir si es un anestro profundo o es un anestro superficial. ¿Les queda claro? Entonces, fíjense que uno va estructurando, son 3 grupos de vaca que vamos a tener. Uno de los grupos de vaca van a ser la vaca que van a tener, no van a tener cuerpo lúteo, no van a tener quiste y van a tener el útero sin contenido anormal. ¿Cuál es la prevalencia o la ocurrencia? Porque prevalencia a veces no es el término apropiado para los epidemiólogos, de las anovulaciones en vacas lecheras. Bueno, fíjense que tenemos estudios de afuera, hablan de un 23%, más o menos, varía. Los estudios estos, la mayoría son de Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando al día 50 posparto. O sea que le dimos la posibilidad a la vaca de que cicle, de que tenga 1 o 2 celos, y si al día 50 no lo tuvo, esa es la vaca que estamos diagnosticando en anestro o anovulatoria. Entonces, un 23%. Nosotros acá en Argentina, básicamente, tenemos distintos trabajos hechos en distintas partes del país, y fíjense que es un poquito más abajo en algunos trabajos. Estamos hablando de un promedio de casi el 18%. Esto también puede estar relacionado con cuándo se hace el diagnóstico, con qué se hace el diagnóstico, o sea, un montón de cosas. Pero en líneas generales estamos hablando de situaciones bastante parecidas. Nosotros hicimos un trabajo bastante grande, en donde hicimos, este es un tambo de casi 3.000 vacas en Ordeñe, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en donde se visita cada 14 días. Germán Domínguez, que es el veterinario que está a cargo, que está haciendo una tesis de maestría conmigo casualmente sobre este tema, y básicamente nosotros mirando los registros, encontramos alrededor, en un periodo de 10 años, encontramos alrededor del 25%. Y fíjense lo que es interesante, esto es registro de 10 años de hacer ecografía cada 14 días, 2 veces por mes la visita diaria. Fíjense que estamos hablando de 15.000 registros analizados. Dentro de las estructuras anovulatorias que dijimos que era el 25%, o sea, el 25% está anovulatorio y el 75% ciclando, los quistes solamente representaron el 8%, el anestro superficial representó la mitad, el 50%, y el anestro profundo el 40%. Al día 50 posparto. Cuando miramos las anovulaciones, vemos que claramente la tasa de anovulación varía de acuerdo a la estación del año, siendo más baja en el verano y más alta en invierno y primavera. Y cuando miramos las enfermedades y vemos la relación que hay con las otras enfermedades en el tambo, vemos que la prevalencia absoluta en toda la lactancia de patas, de problemas de mastitis fue del 25%, patas del 7%, metritis 17%, endometritis 10% y piómetra 2%. Esto para que tengan una idea de las otras enfermedades en el tambo. Y
lo que me parece que es importante que vean es el efecto que tiene la anovulación sobre las enfermedades. O sea, las vacas que son sanas tienen un 19% de anestro, mientras que las vacas que tienen enfermedades no reproductivas como mastitis y patas tienen un 10% más de anestro. Las reproductivas un 21%, y cuando tienen las dos, patas reproductivas y no reproductivas, tenemos un 32% de anestro. O sea que fíjense qué importante o qué relación hay entre el diagnóstico que hacemos del anestro y la convivencia del anestro con otras enfermedades. Como la vaca que está sana casi tiene prácticamente un 10 a un 12% menos de anestro que la vaca que tiene alguna enfermedad. ¿Y qué es lo que hace que la vaca tenga más anestro? El cambio de la condición corporal. Fíjense que cuanto más profundo es el cambio de la condición corporal, o sea, cuanto más perdió esa vaca, más chance tenemos de tener anestro. Acá pueden ver los parámetros reproductivos y fíjense que básicamente, miren el intervalo parto-concepción, las vacas que estuvieron sanas fueron las que tuvieron menor intervalo, sanas ciclando, tuvieron 123 días, y las sanas en anestro tuvieron casi prácticamente 40 días más, 2 ciclos se atrasaron por el hecho de tener anestro. Pero si a su vez le agregamos que tuvieron enfermedades, se atrasaron otros 10 a 15 días más. O sea que claramente hay un efecto aditivo entre el anestro y el resto de las enfermedades con respecto a las vacas sanas. Acá pueden ver las curvas de sobrevivencia para o sea, la velocidad con que las vacas quedan preñadas, y fíjense que las vacas que están ciclando son las que tienen un intervalo parto-concepción más corto, las que están en anestro, las que tienen quistes, 136 días, las que tienen anestro superficial, 149 días, y las que tienen anestro profundo, 188 días. O sea que cuanto antes ustedes hacen el diagnóstico, pueden hacer el tratamiento. Acá pueden ver cuando tienen ambas enfermedades, cuando tienen las no reproductivas, las reproductivas y sin enfermedad. 114 sin enfermedad, la línea verde no reproductiva 136, la reproductiva 144 y la 188 ambas enfermedades. Y acá pueden ver las vacas que están sanas, se toman como referencia. Fíjense acá la última parte. Las vacas que están sanas las tomamos como referencia. Las vacas que tienen enfermedades no reproductivas tienen prácticamente 1,6 más chances de tener anestro que las vacas que están sanas, y las vacas que tienen ambas tienen prácticamente 1,7 más chances de tener anestro. O sea que claramente vemos un efecto importante sobre el anestro de las enfermedades. O sea que como primera conclusión de lo que es anovulación, 1 de cada 4 vacas paridas es anovulatoria. Las vacas con eventos de enfermedad reproductiva y no reproductiva tienen más chances de anovulación, y las vacas anovulatorias tienen una disminución de la eficiencia reproductiva. ¿Y con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para volverlo a ponerlo en la perspectiva de que ustedes están con el ecógrafo en la manga, con la vaca? ¿Qué otras situaciones tenemos en donde tenemos que diferenciar del anestro o de la anovulación? Bueno, básicamente hay otras dos entidades, aparte de la anovulación, que son la piómetra y la preñez,
que cursan con anestro. Entonces ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial. O sea, la vaca viene porque no tuvo celo. Bueno, una posibilidad que tenga anestro. Y dentro del anestro tenemos que decir qué tipo de anestro, superficial, profundo o quiste. Y después, la otra posibilidad es que tenga una piómetra y la otra posibilidad es que esté preñada. O sea, las tres situaciones cursan con anestro, pero hay que diferenciarlas ecográficamente una de la otra. Bueno, ¿qué es lo que buscamos entonces? Primero, la preñez y la piómetra van a tener cuerpo lúteo persistente, mientras que la anovulación no va a tener cuerpo lúteo. O sea que si nosotros estamos haciendo la ecografía y no encontramos cuerpo lúteo, ya podemos sacar en el diagnóstico todo lo que sea preñez y todo lo que sea piómetra. Y la causa de la es anovulación, la causa del anestro. Si miramos el útero en vez del ovario, básicamente en la preñez vamos a tener signos primarios de gestación, o sea que vamos a encontrar membrana, vamos a encontrar embrión o vamos a encontrar placentoma. Mientras que si vamos a hacer el diagnóstico diferencial con una piómetra, básicamente no vamos a tener signos primarios de gestación y va a haber contenido en el útero. Y a su vez, dentro de las estructuras en el útero, dentro de lo que vamos a ver en anovulación, la vaca que está en anestro profundo, habíamos dicho que no iba a tener contenido, iba a tener útero flácido. La vaca que tiene anestro superficial no iba a tener contenido, iba a tener tono flácido. Y la vaca que tiene quiste puede tener algún contenido, dependiendo si hay presencia de estradiol, o sea, si ese quiste produce cantidades de estradiol, puede haber presencia de contenido y por lo tanto el tono puede ser variable. Entonces, acá les quiero que les quede claro que de la misma manera que cuando ustedes están palpando, cuando están haciendo ecografía, tienen que hacer diagnóstico diferencial y tienen que saber qué es lo que tienen que buscar o no lo que van a encontrar, lo que no van a encontrar para confirmar el diagnóstico presuntivo que ustedes tienen. O sea, puede pasar que estén en el día 50 y que tengan una piómetra, y puede pasar que estén en el día 50 y que se le haya escapado, se haya equivocado el 15.000 y esté la vaca preñada. O sea que, de vuelta, ustedes van a tener siempre los registros de la vaca, pero siempre tienen que pensar que puede haber un error, y entonces ustedes tienen que confirmar, independientemente de los datos, tienen que confirmar el diagnóstico que están realizando. Entonces, recuerden, diagnóstico diferencial con otro problema posparto de la anovulación son piómetras y preñez, y acá tienen una tabla para poder, de alguna manera, en la práctica, poder hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, volvemos a que estamos en el día 50 posparto y yo me hago la pregunta, ¿tiene cuerpo lúteo? No. ¿Tiene folículos mayores, o sea, folículos grandes? ¿Sí o no? Si tiene folículos grandes está quística, si tiene folículos chicos no está quística, que es lo que vimos recién, la parte de anovulación. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que podemos encontrar en el ovario en una vaca que no tiene cuerpo lúteo, pero que tiene folículos de más de 20 milímetros? Básicamente podemos encontrar un quiste lutear o un quiste folicular. Históricamente, la definición de Roberts, que es uno de los libros de reproducción
más importantes que existen, es que un quiste es un folículo de más de 25 milímetros que persiste en el ovario por al menos 10 días con ausencia de cuerpo lúteo y que puede ser clasificado como quiste folicular o como quiste luteal. Esta definición es del año 71. Para ponerlos en perspectiva, la ecografía se empezó a utilizar en el año 86 en medicina veterinaria, en reproducción. De hecho, se empezó a utilizar en la yegua como método de diagnóstico de gestación en el 86. O sea que en el 71, cuando se hizo la primera definición de estructura novulatoria de quiste, obviamente no existía la ecografía. Con el devenir del tiempo, con el uso de la ecografía, Julián Bartolomé, que es profesor de reproducción en La Pampa, ha modificado la definición, y ahora tomamos quiste o estructuras anovulatorias cuando tienen más de 20 milímetros. O sea que fíjense que entonces es relativamente fácil la cuestión. Porque si tiene más de 10 y menos de 20 es normal, más de 20 no es normal, y menos de 10 es anestro profundo. O sea que es bastante fácil hacerse el mapa conceptual cuando están en la manga de qué es lo que tienen que buscar en la vaca para hacer el diagnóstico. Y acá tienen una imagen de un quiste folicular. Fíjense que el quiste folicular, a diferencia de lo que vimos anteriormente en un folículo preovulatorio, no es diferente, es igual. La única diferencia es el tamaño. Fíjense que acá, en vez de, la única diferencia es que acá tiene 25 milímetros, 1, 2 y media. O sea que este quiste es un folículo que siguió creciendo, básicamente ¿por qué? Porque no vio el pico de LH y entonces no ovuló. Entonces sigue creciendo. Bajo bajas concentraciones de progesterona, porque no hay cuerpo lúteo, pulsatilidad de LH para que siga creciendo, pero no para que ovule. Y fíjense que como característica fundamental es que la pared es muy fina. O sea, es un folículo que sigue creciendo. No tiene pared gruesa. Acá pueden ver otro de 21 milímetros, fíjense, de vuelta, más grande que dos líneas de 1 centímetro. Por eso que es fácil de hacer el diagnóstico. El quiste folicular puede ser un solo quiste, pueden ser varios quistes, o sea que van a encontrar ovarios poliquísticos en algunos casos. Y en la práctica, antes se hablaba de que uno tenía que esperar 10 días y que tenía que volver y tenía que hacer de vuelta el diagnóstico y encontrar que no tenía cuerpo lúteo. En la práctica hoy no hacemos todo eso. O sea, en la práctica hoy, si llegamos, vemos esta estructura, vemos que no hay cuerpo lúteo, diagnóstico y tratamiento. Es más, históricamente, hace 20 años atrás, la recomendación era no inseminar al celo del tratamiento. ¿Por qué? Porque se decía que ese folículo había crecido bajo bajas concentraciones de progesterona y no iba a tener buena fertilidad. Hoy no se pierde tiempo y se insemina porque siempre se va a tener alguna vaca preñada que es mejor que no tener nada preñado. O sea, si nosotros dejamos esperar 21 días para un nuevo ciclo, perdimos 21 días y aumentamos 21 días de vaca vacía. Si tenemos el 20 o el 30% de la vaca preñada al tratamiento de quiste, va a ser mucho mejor que no tener nada. Bueno, y acá tienen un quiste luteal. ¿Cuál es la diferencia del quiste folicular del quiste luteal? La diferencia es que no sé si acá lo pueden apreciar, pero básicamente acá tienen un engrosamiento de la pared. Esto en general tiene 3-4 milímetros de espesor,
sea que es muy fácil de identificarlo. Y básicamente este tejido produce un poquito de progesterona. O sea, esta vaca, a diferencia de la anterior, vio algo de LH, pero no vio suficiente cantidad de LH como para ovular, pero sí para luteinizar. Entonces esta vaca va a producir arriba de 1 nanogramo de progesterona y por lo tanto no va a dejar que esta vaca ovule, o sea que va a ser anovulatoria igual, va a seguir siendo anovulatoria, por distinta razón, pero va a permanecer anovulatoria. Por supuesto que si volvemos a esta vaca anterior y comparamos este quiste con este, en la teoría el tratamiento debería ser distinto. ¿Por qué? Porque básicamente acá, perdón, voy para el otro lado, acá no tenemos tejido luteal, por lo tanto el tratamiento de elección sería una GnRH para inducir la ovulación o la luteinización de estas estructuras, y 7 días más tarde darle una prostaglandina y lograr la lisis de esa estructura. Mientras que en este caso, lo que nosotros tenemos acá es una estructura que ya tiene tejido luteal, entonces en la más pura teoría, simplemente con una prostaglandina sería suficiente. Acá pueden ver otra foto. Fíjense, acá tenemos el quiste luteal, acá pueden ver el espesor de la pared del quiste, y acá tenemos, para que ustedes lo puedan comparar, un cuerno del útero. Fíjense que casi tiene el mismo diámetro, o hasta menos diámetro, el cuerno del útero que la estructura en el ovario. ¿Por qué se dan cuenta que este es el útero? Porque básicamente esto que ven acá es la vascular de la submucosa, que varía el grado de riego que tiene de acuerdo al estadio del ciclo, o si la vaca está en estro o está en anestro. Entonces, esto nos permite también, de alguna manera, integrar el conocimiento del ovario con el útero. O sea, el ovario produce hormonas y esas hormonas afectan el útero. En este caso, acá se está produciendo un poquito de progesterona, o sea que el útero va a tener un poquito de tono, pero no va a tener el tono del celo, y tampoco va a tener la falta total de tono que va a tener en anestro. Y acá entonces tienen una imagen, un poco lo que yo les quería mostrar. Esto es de Julián Bartolomé. Son un poco viejas, tal vez hoy con un ecógrafo más nuevo tenemos una imagen un poquito mejor. Pero básicamente fíjense que se puede uno diferenciar a campo. Fíjense un estro o un metaestro, cómo se nota la vascular de la submucosa y cómo se nota la cavidad acá del útero. Y fíjense que un útero en anestro prácticamente casi no hay nada y tiene una imagen totalmente diferente. Entonces, lo que ustedes ven en el ovario lo tienen que ver en el útero, sin palpar. Por supuesto que si palpan van a tener el tacto que les va a decir el tono, pero si ustedes miran la imagen ecográfica, tendrían que llegar a arribar a la misma conclusión que si están palpando. Fíjense la diferencia entre una vaca que está en estro, proestro, estro, metaestro, en términos de la imagen del útero, con respecto de una vaca que está en diestro o que está en anestro. O sea que tranquilamente ustedes pueden hacer el diagnóstico si se acuerdan y si miran con atención la imagen. En general, el lugar donde miramos esto preferentemente es la bifurcación de los cuernos, porque ahí podemos tener la imagen de los dos cuernos y nos permite entonces tener
estas imágenes y tratar de comparar a ver en qué estadio está del ciclo. Bueno, desde el punto de vista práctico, nosotros encontramos alrededor de un 7, 8, 9% de vacas quísticas. La vaca puede repetir los quistes en la lactancia, si está vacía. Nos ha pasado de encontrar vacas que pierden la gestación y se vuelven quísticas. Fíjense que acá tenemos prácticamente casi 300 quistes en total, y hay 9 vacas que tuvieron 3 quistes en la lactancia consecutivos. O sea que es factible de encontrar, no es lo más común, pero puede pasar que la vaca repita. O sea, la vaca puede pasar dos cosas: la vaca puede estar quística, la tratan, la inseminan, queda preñada o vuelve a entrar en celo y puede volver a quedar quística cuando pierde la gestación o después de un celo. No entrar en celo de vuelta. Y fíjense que los días en lactancia a veces son más de lo que nosotros pensamos. O sea, históricamente siempre se decía que los quistes eran el problema de la vaca en los primeros 80, 60 días de lactancia. Fíjense que acá tenemos vacas ahora con quistes hasta los 300 días de lactancia, y fíjense en las producciones de estas vacas: 36, 34 y 28. O sea, yo creo que está también muy relacionado con la producción de la vaca, con el clearance de progesterona y de estradiol de esa vaca en el hígado, como consecuencia del alto metabolismo que tienen. Y fíjense que pasaron prácticamente, tal vez esto en parte está ligado al régimen de visita que tiene el veterinario al tambo, pero justo se da que son 2 visitas, más o menos en volver a quedar quística. O sea que esto es como para que lo tengan en referencia. Bueno, ¿y cuál sería el tratamiento que se recomienda? Porque, como yo les decía, históricamente se decía que las vacas con quistes luteales se le daba prostaglandina, la vaca con quistes foliculares se le daba GnRH y prostaglandina. En la práctica se les da todas el mismo protocolo, un Select-Zinc, se le da la GnRH, después la prostaglandina, se detecta celo, se insemina, y la vaca que acá no tuvo celo, se le da una GnRH y se hace la inseminación a tiempo fijo. Y fíjense que las vacas que tuvieron, o sea, se diagnosticaron un evento y 2 eventos de quiste, vacas que tuvieron un evento de quiste y vacas que tuvieron 2 eventos de quiste. Fíjense que se inseminó casi el 50% de las vacas, y la preñez final fue entre el 20 y el 30%, para que ustedes tengan una referencia. En una inseminación a tiempo fijo, en una vaca al día 50, tenemos alrededor entre el 30 y el 35% de preñez, hasta un poquito más, dependiendo de varios factores. O sea que acá estamos sacando entre un 20 y un 27. O sea, es mejor que nada. Si nosotros no hubiéramos inseminado estas vacas y hubiéramos esperado un ciclo, hubiéramos perdido de preñar el 20 al 30% de las vacas. Entonces, hoy la recomendación de las vacas con quiste es tratarlas, diagnosticarlas, tratarlas e inseminarlas a las que entran en celo, y de esa manera tratar de tener un porcentaje de preñez aceptable. Una de las teorías que había, esto es parte de la tesis que yo les estoy comentando, una de las teorías que había es que se podía mejorar la respuesta al tratamiento de los quistes con el agregado de progesterona. ¿Por qué? Porque básicamente yo les dije que había estado la vaca sin progesterona por estar en quística bastante tiempo,
y eso de alguna manera altera la dinámica folicular. Entonces, si nosotros le agregamos un tratamiento con progesterona, o sea, hacemos un Obizinc con progesterona, la idea es que podría mejorar el resultado. Así que se trataron 427 animales quísticos, por eso le digo, esto es un montón de... piense que tenemos una baja ocurrencia de quiste, o sea que juntar 427 vacas quísticas es un montón de trabajo y un montón de tiempo. Pero bueno, básicamente se hizo el protocolo se dejó un control que no se le hizo progesterona y se le aplicó progesterona, y básicamente estos son los parámetros de las vacas. Fíjense que tenemos más o menos, estos son los días en leche, la producción de leche, la condición corporal, el intervalo tratamiento-inseminación y el total de animales. Y fíjense que acá tenemos el porcentaje de preñez, rondó entre un 16 y un 13%, y la tasa de cura fue de alrededor del 66 al 85%. Y lo que es interesante de puntualizar acá es que si bien hubo respuesta, mejora en el número de animales tratados, fíjense que acá tenemos una diferencia significativa en el número de animales que se inseminaron, después no hubo diferencia en la preñez, sí hubo diferencia en la cura. Entonces, por lo menos desde el punto de vista práctico, y si uno mide los resultados en fertilidad, no en respuesta clínica, no habría ningún beneficio de agregar progesterona al tratamiento de los quistes. Si bien hay mayor número de animales inseminados y mayor animales curados, la fertilidad no cambió, que es lo que en última instancia le importa al productor. O sea, yo le puedo decir que se curaron más, pero si después la fertilidad no cambió, ¿para qué le voy a hacer gastar un CIDR por cada animal si no tengo ningún beneficio económico? Entonces, acá pueden ver los beneficios de utilizar la ecografía rápido y de tomar una decisión después para tratamiento. Entonces, el tratamiento de los quistes con el agregado de GnRH no mejoró la tasa, mejoró la tasa de inseminación, pero no mejoró la fertilidad. Bueno, y ya para terminar, porque en realidad yo me concentré nada más que en una parte por una cuestión de tiempo, pero hay otras posibilidades de tratamiento con el ecógrafo que se las voy a describir rápidamente sin mostrarles resultados. Podemos tener una situación en particular en que la vaca no tenga cuerpo lúteo, no tenga quiste, pero sí tenga contenido anormal en el útero. Por lo tanto, el diagnóstico es endometritis clínica y hay que hacer un tratamiento con un antibiótico y volver a revisar la vaca. ¿Estamos? Plan B es que tenga un cuerpo lúteo, pero tenga contenido anormal en el útero y tiene entonces una piómetra. Este es el diagnóstico diferencial entre endometritis y piómetra. La piómetra, por definición, tiene que tener dos cosas: cuerpo lúteo persistente y útero y cuello de útero cerrado. Mientras que la endometritis clínica tiene cuello abierto y no tiene cuerpo lúteo. Entonces, el tratamiento de la piómetra, como dijimos, es simplemente una prostaglandina. O sea, lo único que tenemos que hacer es esto. Ahora, fíjense qué importante es el uso del ecógrafo, porque es el que nos permite confirmar que hay o no cuerpo lúteo para cambiar el tratamiento. O sea que estamos utilizando
todo lo que disponemos en ese momento en la manga para hacer el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Por supuesto que la vaca que está con piómetra tiene un pronóstico diferente de la vaca que tiene endometritis. Y por último, va a haber vacas que ustedes las van a revisar, van a tener cuerpo lúteo, no van a tener útero con contenido normal, y acá la pregunta que se tienen que hacer es ¿cuántos días de posparto tienen? Si tienen más de 50, es una vaca que estuvo en celo y no se vio en celo, y la tendrían que haber inseminado. O sea, acá están detectando un problema de detección de celo en forma secundaria. Si ustedes tienen muchas vacas que vienen por no tener celo y ustedes después encuentran que tiene un cuerpo lúteo, esa vaca no fue vista en celo. ¿Cuál sería el tratamiento de esta vaca? Bueno, desde dar una prostaglandina y esperar que entre en celo hasta hacer un Ovizinc. ¿Por qué un Ovizinc y no un protocolo con progesterona y estradiol? Porque básicamente tiene cuerpo lúteo, entonces no necesitan poner progesterona. O sea, el hecho de hacer la ecografía me permite tomar decisiones diferenciales de las que podría hacer, y por supuesto con más precisión, de las que podría hacer cuando no estoy usando la ecografía. ¿Por qué? Porque básicamente la ecografía lo que me permite es aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico que estoy haciendo si lo hiciera por palpación. O sea, yo acá voy a poder confirmar con mucha más exactitud qué estructuras hay en el ovario, qué tamaño tienen, etc. Y una vez que hago diagnóstico de ecografía, hoy básicamente también un poco para cerrarles, no quiero meterme en esto porque no tengo tiempo, ya tendría que estar terminando, pero básicamente si ustedes hacen diagnóstico de ecografía al día 32 post-inseminación, o sea, ya al día 32 post-inseminación, entre el día 28 y 32 se hace bastante rápido, es lo que se hace normalmente en la práctica en el tambo, o sea que ustedes acá, si la vaca la diagnostican como no preñada, vuelven a hacer estas 3 preguntas. No tiene cuerpo lúteo, está quística, no tiene cuerpo lúteo, no tiene quiste, o tiene cuerpo lúteo, no tiene quiste, y todo lo que vimos recién. O sea, repetimos el diagrama de flujo que vimos recién. Si está preñada, acá podemos hacer 2 cosas. Podemos hacer una reconfirmación de preñez al día 60 con ecografía, o si el tambo tiene una buena tasa de detección de celo, no hacer la reconfirmación al día 60 y hacerla al día 150 de preñez. Si la tasa de detección de celo no es buena, tendríamos que hacerlo al día 60 y al día 150. Si la tasa de detección es buena, que yo confío en que la vaca que retorna al celo porque se pierde la gestación, la van a detectar, directamente voy al día 150 para ya asegurarme que no hay ninguna vaca vacía cuando entremos a secar. Sin entrar en mucho detalle, prácticamente el gran porcentaje de pérdida de gestación ocurren hasta el día 60. Después del día 60 son muy pocas las pérdidas que ocurren hasta el día 283. Estamos hablando de menos del 5%. Mientras que entre el día 30 y el día 60 estamos más o menos hablando de un 8 al 10%. Y antes del día 30, ahora con los estudios que hay con Doppler color, estamos hablando de alrededor de un 30% de pérdida de gestación entre el día 19 y el día 30. O sea que es bastante la pérdida que ocurre en este momento. Pero ¿por qué es importante hacer el diagnóstico de gestación con ecografía? Porque nos permite saber qué vaca está vacía, no qué vaca está preñada.
Eso creo que es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Lo importante es saber qué vaca está vacía, no qué vaca está preñada. La que está preñada no es problema y a lo sumo podrá perder la gestación, pero bueno, la identificaremos después. Lo que yo necesito es saber qué vaca está vacía para poder rápidamente inseminarla nuevamente. Bueno, con esto doy por terminada la charla y estoy abierto para las preguntas que tengan. Gracias por la atención.